Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora comienza el programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Muy buenas tardes, sean bendecidos y bendecidas. Te saluda tu hermano y amigo el pastor David Abreu de la Iglesia Cristiana Ciudad de Alabanza en una edición más de tu programa Refrescando tu Vida. No sé si logras escuchar en el fondo una música que apela a la temporada que hemos acabado de comenzar a celebrar. Sí, no te equivocas, la temporada navideña. Y hoy quiero aprovechar este programa y en los programas subsiguientes para compartir acerca del verdadero significado de lo que tradicionalmente nosotros celebramos en esta época. Pero antes, déjame saludar a toda aquella hermosa audiencia de Radio Grito 1200 AM, 92.fm HD y Red 93.7 FM redefiniendo tu vida. Es una gran bendición poder llegar hasta esta audiencia y a todos aquellos y aquellas que se conectan con nosotros a través de las redes sociales. Y como dije anteriormente, queremos invitarte a reflexionar en los próximos programas acerca del verdadero significado de la Navidad. Y el programa de hoy tiene como título Buenas Noticias. Pero no se me puede olvidar, porque si lo dejo para lo último, se me olvida. Y es extenderte mi invitación a que participe de nuestras experiencias en Ciudad de Alabanza. Estamos ubicados en la carretera 444, kilómetro 0.4 en Moca, Puerto Rico. Nos reunimos los domingos a las 9:30 de la mañana para adorar y bendecir el nombre del Señor, para recibir una palabra que nos va a empoderar para seguir hacia adelante ante los desafíos de la vida. También ministramos de una manera muy especial a la niñez y a los preadolescentes. Y los miércoles tenemos nuestra noche de oración y estudio de la palabra a las 7:30 de la noche. Y los viernes se reúnen nuestros jóvenes Generación de Conquista a las 7 de la noche. Para todas estas experiencias y celebraciones estás cordialmente invitado e invitada. Así que buenas noticias, sí. Buenas noticias, porque prácticamente a pesar de tantas malas noticias que escuchamos y leemos en los periódicos, de esto se trata lo que celebramos, lo que se supone que celebremos durante la época navideña. Celebremos las buenas noticias. Y déjame, para que tengas una idea de cómo realmente están las situaciones en nuestras circunstancias terrenales, leerte algunos titulares del periódico de hoy martes 5 de diciembre. Miren, por aquí dice: continúan precarias las condiciones marítimas alrededor de la isla. FBI realiza, esto en Puerto Rico, realiza operativo de arrestos en municipios del sur de Puerto Rico. Otra noticia: expanden la búsqueda de maestro de Barranquitas desaparecido. Fallece un conductor de 60 años en accidente de tránsito. Eso fue en Bayamón. Inoperante la Comisión de Derechos Civiles. Solo cuenta con uno de sus 5 miembros que deben ser nombrados por el gobernador. Ok. ¿Qué otra cosa vemos aquí? En la política, en los locales. Seguimos leyendo noticias en la mayoría, ¿verdad? En la mayoría de estas noticias que podemos ver en los titulares de los periódicos de este día, vamos a encontrar noticias tristes, noticias alarmantes. Y lamentablemente la realidad es que las noticias que más venden y que más llaman la atención del ser humano
a causa de naturaleza pecaminosa del ser humano, son las noticias negativas. Nosotros tenemos un periódico aquí en Puerto Rico, que no voy a mencionar su nombre, porque no voy a dar el anuncio, que aquellos titulares más alarmantes los escribe en letras grandes rojas para llamar la atención. Y realmente en este mundo caído, lamentablemente lo más que se resalta son las malas noticias. Aquello bueno, aquello positivo, no lo documenta. Lo que enfatizan es lo negativo, es lo que hace mal el ser humano. Si hay algún ser humano, si hay algún líder que haga algo bueno, algo de beneficio, son muy pocos los que reseñan esas acciones buenas, esas acciones positivas, lamentablemente. Sin embargo, las Navidades, que es lo que tradicionalmente se celebra en esta época, se trata de una grandísima buena noticia que nos trajo el Señor Jesucristo, que nos trajo nuestro Dios amado. Y esa buena noticia lo vemos expresado en el Evangelio según Lucas, capítulo 2, versos del 8 al 14. Miren esa buena noticia. Quiero hacer la salvedad, ¿verdad? Que yo estoy consciente como hombre de Dios, que Jesucristo no nació un 25 de diciembre, que no nació en una época como esta, no nació. No se sabe con exactitud la fecha exacta en que nació, en que Cristo vino al mundo. Algunos eruditos piensan que fue en marzo, otros en otra fecha, por descripciones de la palabra, haciendo arreglos y estudios, pero prácticamente el 25 de diciembre fue una fecha escogida por un emperador romano. Ya cuando el imperio de Constantino se establece la religión cristiana como la religión oficial del imperio, que comienzan entonces a establecer la fiesta, ¿verdad? Y lamentablemente se usaron fechas de fiestas que originalmente eran fiestas paganas para honrar uno que otro dios del panteón romano, para entonces fuera más aceptable ante la sociedad que estaba en transición, de pasar del paganismo politeísta romano al monoteísmo que presentaba el cristianismo, ¿no? Y al romper con la idolatría, con todas esas cosas, la transición no fue fácil, pero lamentablemente algunas fechas se quedaron, se le cambiaron el nombre para que entonces fuera aceptable y se fuera cristianizando la cultura, entre comillas, cristianizando la cultura de aquella época. Así que esa es la realidad, ¿no? Y yo me gustaría celebrar el nacimiento de Jesucristo, porque la palabra Navidad viene de natividad, que significa nacimiento, y que se supone que celebremos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento y el aniversario de esa gran noticia, del cumplimiento de esa gran noticia. Y vamos a ir a la palabra, ¿verdad? Vamos a ir a la palabra directamente en el texto de Lucas, y dice: esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias. ¿Les traigo qué? Buenas noticias, buenas nuevas, evangelion en griego, que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, y los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto, y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios complace.
Miren lo que le dice el ángel, ¿verdad? Que se le apareció a los pastores que estaban en Belén. Le dice, no tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, ciudad de David. Así que, ¿de qué se trata? Se trata de buenas noticias. Y estaba recordando mientras leía el texto que oí de un maestro de la palabra, de un siervo de Dios al cual respeto, que aunque Jesús no nació en diciembre, él tiene la teoría de que Jesús fue encarnado en diciembre, porque en diciembre en la tradición judía se celebra Hanukkah, la fiesta de las luces, ¿no? Y entonces dice la escritura que la luz vino al mundo, ¿verdad? Y que en ese momento fue que Jesús vino al mundo, se encarnó, ¿verdad? En Jesús, ¿verdad? Se encarna Cristo en Jesús, ¿verdad? Y es concebido en el vientre de María. Pero es una teoría, ¿no? Que el hermano tiene su base, su fundamento para llegar a esa conclusión. Pero independientemente de fechas, si hay algo que es digno de celebrar, es que Jesús vino al mundo. De que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, se encarnó y vino a habitar entre nosotros. Y debo decirte, por siglos y siglos, el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías. Aquel que ungido de Dios, que los habría de liberar, que les habría de traer salvación, restauración, levantamiento, que le iba a devolver la gloria a esa nación. Pero lamentablemente el Mesías que ellos esperaban era un guerrero, quien los iba a liberar no de la atadura mayor que tiene el ser humano, que es el pecado, sino que los iba a liberar del yugo, de la opresión que significaba para ellos el imperio romano. En esos tiempos Israel y toda esa región estaba bajo el dominio del imperio romano, eran vasallos de Roma, eran colonias de Roma, no tenían derecho a determinar su propio gobierno y eran oprimidos y estaban sufriendo. Ellos esperaban un Mesías libertador en el sentido bélico, en el sentido político de la palabra. Y lo que vino era completamente diferente a lo que ellos esperaban. Dios se hizo hombre, nació como un niño, un bebé tierno y hermoso. Y ese niño creció, habitó entre nosotros y en vez de hablar, de cortarle la cabeza a los enemigos, de levantarse en contra de Roma y esto y lo otro, habló de poner la otra mejilla, habló de amar, de amar no solamente al prójimo, sino amar a nuestros enemigos. Nos habló de perdonar, nos habló de que si te piden que lleve la carga una milla, llévasela dos. Y eso era costumbre de los soldados romanos, usar a los judíos para que le llevaran sus cargas, para que le llevaran su equipaje, ¿no? Y Jesús lo que enseña es completamente diferente. Ahora, miren las palabras específicas que los ángeles que se le aparecen a los pastores le dan. En primer lugar, no tengan miedo. Cuando nosotros leemos los titulares, ¿verdad? Y haciendo referencia a los titulares que acabamos de leer de uno de los periódicos de mayor circulación del país, nos damos cuenta que hay muchas noticias que aterran. La seguridad está en riesgo en nuestra isla. La gente camina con miedo en las calles, especialmente en las ciudades más pobladas, en la capital y en otras ciudades donde la alza criminal es aterradora. Nos encontramos que aún las normas que seguían en la calle, ya esas normas han cambiado, y independientemente de que tú estés o no con un familiar, si tú le debes algo al narcotraficante y ya hay una orden de muerte en contra tuya, te matan, aunque estés con tu padre, con tu madre, con tus hijos, y se los llevan a todos ellos y también los matan.
ya no perdonan, ya no acorralan en los centros comerciales, en escuelas, en diferentes lugares. Ya no hacen acepción, ya no respetan iglesias, ya no respetan edades, ya no respetan nada. Y todas estas cosas lo que hacen es aterrarnos, darnos miedo, inseguridad, ansiedad, afán, afectar a nuestra salud mental, emocional. Pero ante esta realidad que viene como consecuencia de la manifestación del pecado en la raza humana, viene una contraparte, el mensaje que trae el Señor. ¿Y cuál es el mensaje? No tengan miedo. Hay esperanza. Ha nacido un Salvador. Cristo vino. No para que aprovechar esta época para vender más que otras épocas del año. Porque ¿qué es lo que es la Navidad? En términos tradicionales y en términos humanos, en este mundo caído que vemos, ya echaron fuera a Jesús de la Navidad. Supuestamente, y nuevamente repito, Jesús no nació el 25 de diciembre, pero supuestamente debemos estar celebrando el nacimiento de Jesucristo. Pero ¿a quién celebramos? A Santa Claus. ¿A quién celebramos? A los 3 Reyes Magos, que no eran magos. Se deducen que eran 3 por los 3 regalos, pero sabe Dios cuántos eran. Y que no eran magos, de que no eran reyes, eran sabios de Oriente, astrólogos, estudiosos de las estrellas, que estaban buscando conocer los tiempos. Algunos dicen que eran zoroastristas, que seguían esa religión, que es monoteísta. Pero, ¿qué es lo que se celebra? La bebelata, el emborracharse, la fiesta, la comida, el comprar para hacer regalos. El consumerismo, el materialismo. ¿Cuál es el centro de atención de cómo se celebra en este mundo que es de la Navidad? El centro de atención son los adornos, es el árbol, es esto y lo otro. Y no estoy en contra, yo tengo mi casa decorada y un día de esto ustedes van a ver el programa y quizás me den con ponerle algún adorno navideño aquí en el estudio donde produzco el programa. Pero lamentablemente se celebra cualquier cosa, menos las buenas noticias de que nos ha nacido un Salvador, quien es nuestra esperanza, que es nuestra seguridad de salvación, quien es el que nos sostiene con su diestra de justicia. Y en medio de un mundo de tan malas noticias, debemos enfatizar no a San Nicolás o a Santa Claus, no a los magos de Oriente. Debemos enfatizar esa buena noticia que se declaró, que se promulgó. Si podemos decir en esa primera Navidad, aunque nuevamente repito, no nació el 25, pero que decía, nos ha nacido hoy un Salvador. El mensaje es: no tengan miedo. Hay salvación en Jesucristo. Hay esperanza en Jesucristo. Hay una nueva vida en Jesucristo. Fíjate, estaba meditando hoy que mientras nuestros periódicos están llenos de malas noticias y nuestros noticieros, la Biblia, la palabra de Dios, así como habla de realidades y cosas negativas que van a pasar en el futuro y que ya están pasando, también por otro lado nos habla de muy buenas noticias. Una de estas noticias, y yo voy a seguir hablando de estas buenas noticias, ¿verdad?, en el programa de hoy y en el próximo programa, dice, esto dice el Señor, esto en Jeremías 29, del 10 al 14, esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas, buenas que les prometí, y los llevaré de regreso a casa, pues yo sé los planes. Eso lo está diciendo Dios. Yo sé los planes, buenas noticias. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo,
para darles ¿qué? Un futuro y una esperanza. En esos días cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones en donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Fíjate que así como Jeremías fue usado por Dios para anunciar el castigo que iba a venir para Israel por su pecado, por su desobediencia, la disciplina, porque el padre al que ama a su hijo disciplina, que iba a venir sobre ellos 70 años de cautiverio. Jeremías le anunció que Jerusalén iba a ser destruida, que los muros iban a ser destruidos, que el templo iba a ser destruido, que ellos iban a ser llevados a cautivo a Babilonia y que ahí van a permanecer 70 años. Ni un día más, ni un día menos. Y aunque se trataron de levantar falsos profetas que querían decirle al rey lo que el rey quería escuchar, Jeremías se mantuvo claro y fiel a lo que oía de parte de Dios. Y eso fue lo que anunció. A pesar de que le costó ganarse el desprecio, la burla, la persecución de parte del rey, de parte de la corte, de parte del liderazgo religioso de su época. Él se mantuvo en la palabra del Señor. Y aunque habían quienes estaban tratando de provocar una revuelta para que el pueblo se levantara en alzada y los cautivos se levantaran en contra del imperio babilónico para romper con el cautiverio, Jeremías dijo, permanecerán en Babilonia durante 70 años. Así que no traten de adelantarse, no traten de ayudar a Dios. Dios dijo que eran 70 años y 70 años. Pero ahí no iba a terminar todo, pero luego. Hay un luego. En medio de tu dolor, de tu prueba, de tu situación, de tu quebranto, aunque te hayan anunciado y te hayan profetizado, mira, vas a pasar por tal proceso y lo estás viviendo y lo estás sufriendo en carne propia, hay un luego en que Dios te dice que cumpliré todas las cosas buenas que te prometí. No me he olvidado de esas cosas buenas. Todo lo que estás viviendo es antesala de lo bueno y lo excelente que va a ser en tu vida, pero es importante que pases por esto. Es necesario para el pueblo de Israel cruzar el desierto y enfrentar pueblos hostiles antes de entrar en posesión de la tierra prometida, la tierra de donde fluye leche y miel. Por lo tanto, es parte del proceso que pases y sufras lo que estás viviendo, pero eso no es para siempre. Tu prueba, tu desierto tiene fecha de expiración, tiene fecha de caducidad. Y una vez pase esto, el Señor cumplirá en tu vida todo lo bueno que te prometió. Porque ¿cuál es el deseo del Señor? ¿Cuál es el pensamiento de Dios? Destruirte en el desierto, destruirte en medio de tu prueba, de tu dolor. ¿Cuál es el deseo de Dios? Verte sufrir, sufrir, sufrir y sufrir. No. El deseo del corazón del Señor es para lo bueno, no para lo malo. Es para darte un futuro y una esperanza. Así como después de la noche oscura y aún en el momento más oscuro de la noche, cuando más cerca está la salida del sol, yo te anuncio que aún en esta noche tan oscura en que puedas estar viviendo, por más oscura que sea la noche para ti, mientras más oscura, más cerca está ese nuevo amanecer, donde verás el cumplimiento de todo lo bueno que Dios te prometió. Así que no te desesperes, ten fe, ten esperanza. Dios lo que quiere es darte esperanza. Y Él dice, me buscarán y yo me voy a dejar encontrar. Claro que sí. Si me busca de todo corazón, me encontrará, ¿verdad? Y tu prueba llegará a su fin. Así como el cautiverio tenía un fin y lo tuvo,
en el momento dado, al cumplirse los 70 años, y dice aquí, y restableceré tu bienestar, restableceré tu salud, restableceré aún tu prosperidad, restableceré tu paz, restableceré todo lo que perdiste, restaurado, multiplicado y mejorado para mi gloria y para mi honra, dice el Señor. Buenas noticias, buenas noticias, buenas noticias. La palabra está impregnada. ¿Y por qué nosotros, parece que nosotros como que somos masoquistas, que insistimos en enfocarnos en lo malo, en lo negativo, en lo triste, en vez de enfocarnos, ¿verdad? En lo bueno, en lo maravilloso, en entender que esto es por un tiempo. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Así que no miremos las cosas que se ven. No nos enfoquemos en las cosas que se ven, porque estas cosas que se ven son temporales. Fijémonos en las cosas que son eternas. Mira, y quiero dejarte con esta otra buena noticia. Pero ahora, oh Jacob, y puedo sustituir el nombre de Jacob, y yo sé que Dios no se va a ofender, con el nombre tuyo, María, Carmen, Pedro, Luis, Edwin. Puedo sustituir el nombre de Jacob con el tuyo. Escucha al Señor, quien te creó. Israel, el que te formó. No tengas miedo. Nuevamente, el comando, la instrucción, el mandato. No tengas miedo. Porque si hay algo que nos paraliza, es el miedo. Si hay algo que nos hace ver cosas que no son. Y si hay algo que nos lleva a hacer nuestro problema más grande de lo que realmente es el miedo. No tengas miedo, porque he pagado tu rescate. ¿Cómo lo pagó? Con Cristo. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas. No dice el Señor que voy a evitar que pases por aguas profundas. Vas a pasar. Voy a pasar. Yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador. Yo di a Egipto como tu rescate, por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente. Aquí tenemos otro de los profetas que profetizó antes del cautiverio, durante el cautiverio, declaró palabras de esperanza para el pueblo de Dios. Y el Señor no te promete que te va a eximir de los ríos, que te va a eximir de las aguas profundas, que te va a eximir del fuego. No. Llegará el momento que te tocará pasar, y por eso dice cuando pases. No te va a consumir el fuego, no te vas a ahogar. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. ¿Y por qué estoy contigo? Porque te amo, porque eres precioso, eres preciosa para mí, eres de alta estima. Y valemos tanto para Dios que fue capaz de dar a su Hijo Jesucristo. Así que Dios está contigo, Dios está conmigo en medio del fuego, en medio de los ríos, en medio de la inundación que amenaza contra mi vida, de tantas dificultades y situaciones. Dios está conmigo. Y el hecho de que está conmigo me garantiza que voy a pasar al otro lado, que sí voy a salir de esta en el nombre del Señor, porque el Señor me ama incondicionalmente. Así que medita. Te invito a que durante lo que queda del día y en la noche y en el día de mañana, estés reflexionando sobre estas buenas noticias de gran gozo. Oremos. Padre, te damos gracias por esta gran y espectacular noticia, Señor, que nos diste en lo que fue la primera Navidad. Independientemente de la fecha
que haya sido este evento, Señor, la realidad es que esta noticia se dio y se hizo realidad. Que nos ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador, Jesucristo el Señor. Gracias por tu salvación. Gracias por la esperanza. Gracias por la seguridad. Gracias porque podemos echar fuera de nosotros todo miedo en el nombre de Jesús, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por estas buenas noticias, porque el deseo de tu corazón, los pensamientos tuyos para nosotros no es para lo malo, sino es para el bien, para darnos un futuro y una esperanza. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, que tengas felices fiestas, que este tiempo lo aproveches para compartir con tu familia y reflexionar en la bondad de Dios. Bendiciones. Hemos llegado a la parte final de tu programa Refrescando tu Vida con el pastor David Abreu. Te esperamos el próximo martes a las 5:30 de la tarde aquí en Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.